Hebreos capítulo 10, verso 38. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 17. Y Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente. Pasaron los slides demasiado rápido, lo voy a volver a leer y puedes escribirlo o puedes verlo en la pantalla. Hebreos capítulo 10, versículo 38. ¿Sí? Vean bien, rapidito lean. Hebreos 10, 38. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Lo estoy haciendo trabajar hoy. Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Lo leyeron? Okay, entonces escríbanlo para leerlo más tarde. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Ok, escuchen, todos estos versículos, que espero que los hayan anotado, tienen una frase en común. En todos estos 4 versículos se lee la frase: mas el justo por la fe vivirá. 4 veces en la Biblia se repite esta frase: mas el justo por la fe vivirá. 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 Yo les pregunto, ¿cómo espera Dios que los justos que somos nosotros vivamos? ¿Cómo espera? Dígalo fuerte, ¿cómo espera Dios? Por fe. Dios desea que su pueblo, que sus hijos, que aquellos que lo conocen vivan por fe. Entonces la gran pregunta para todos es: ¿por qué estamos viviendo? ¿De qué forma estamos viviendo? Porque algunos vivimos por las circunstancias, otros vivimos por las noticias, otros vivimos por nuestros pensamientos, otros por nuestros pareceres, por nuestros cálculos, por nuestra instrucción, por nuestro conocimiento, por nuestras conexiones, por nuestro dinero. Vivimos por muchas maneras, pero no sé si el pueblo de Dios está haciendo caso a la instrucción de Dios, que dice que el justo tiene que vivir por fe. Y que la fe es una herramienta poderosa que Dios ha entregado a su pueblo para traer las bendiciones, para traer las promesas de Dios a nuestras vidas. La fe es un brazo espiritual que se extiende a las promesas de Dios y jala las promesas de Dios del ámbito espiritual al ámbito natural. Las bendiciones de Dios no son producto del azar, las bendiciones de Dios no son una casualidad, las bendiciones de Dios son producto de la fe. Y usted y yo necesitamos saber cómo funciona o cómo opera la fe. ¿Aló? Necesitamos saberlo. Porque decimos una vez más cosas como con fe, o por la fe, o avanza de fe, o ten fe, pero no tenemos la más mínima idea de lo que es la fe y cómo esta fe funciona. En los evangelios. ¿Cuántos han leído los evangelios? ¿Cuántos están leyendo los evangelios? Ahorita tú diciendo, le tienes que leer. Bueno, en los evangelios Jesús hacía milagros, ¿cierto? ¿Se acordarán ustedes una frase que Jesús decía cuando realizaba los milagros, las personas? Él decía frases como, exactamente, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado, o por tu fe. Vas a encontrar esto un montón vas a encontrar en la Biblia, de Jesús diciéndole a las personas que ha sido su fe la que ha producido el milagro. Digan conmigo, wow. Es la fe de las personas. Jesús dijo, es la fe. No dijo mi poder, mira que, wow, tanto poder que tengo. No, Jesús dijo, es tu fe la que ha hecho esto en tu vida. Una y otra vez, cuando trataba con sus discípulos, les hablaba que era la fe o la falta de la fe lo que hacía que las cosas sucedieran o lo que no hacía que las cosas sucedieran. La fe es una herramienta poderosa. Ahora tú dirás, pastor, pero yo no tengo mucha fe. Yo te aseguro que tienes más fe de la que te imaginas. Tienes mucha más fe de la que tú crees. Por ejemplo, ¿cuántos trabajan? ¿Tienen un trabajo? ¿Nadie trabaja acá o qué? Yo me asustaron, dije, ¿qué están haciendo? Una vez más, ¿cuántos trabajan?
Gracias, me regresó el alma. Ah, cuando tú trabajas, día número 1, ¿cierto? A trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Tú trabajas con la expectativa y con la promesa de que te van a pagar, ¿o no? Sí, te presentaron un papel, alguien hizo un garabato y tú hiciste el otro garabato y dijiste, vamos a trabajar. Y tú trabajas teniendo fe de que al final de tu trabajo, en la quincena o en 30 días, alguien te va a pagar. ¿Es cierto? ¿Eso es cierto, sí o no? O cada día vas donde tu jefe y le dices, jefe, ¿te acuerdas que hace una semana firmamos? Sí, me vas a pagar, ¿no? Porque estoy trabajando duro. El jefe te va a mirar y te dice, bueno, sí, eso quedamos. ¿Ok? 2 días después, jefe, te vine a buscar en la oficina porque quería saber si me vas a pagar de verdad. Jefe va a decir, ya te dije ayer o anteayer que sí, sigue trabajando. 2 días después, jefe, ¿me vas a pagar? ¿Sabes qué? No, estás despedido. ¿Aló? ¿Hacemos eso, sí o no? ¿Hacemos eso, sí o no? No. ¿Cuántos se han subido a un taxi o han tomado un bus para ir a otra ciudad o han tomado una combi? Levante la mano. Todo, ¿cierto? Tú agarras y dices, ¿este carro para dónde va? Moquegua. O el cementerio de La Pacheta. Oh, señor, por favor, ¿me puede llevar a Cerro Colorado? Sí, claro. Te subes y te sientas. Y tienes fe de que el chofer te va a llevar donde él ha dicho que te va a llevar. ¿Es eso cierto, sí o no? Claro, tú estás preguntando, señor, ¿estamos yendo a Cerro Colorado? Sí. Ok, gracias, solo quería asegurarme. 2 minutos después, señor, a Cerro Colorado, ¿no? Sí, señor, a Cerro Colorado. Ok, gracias. 2 minutos más tarde, señor, ¿en verdad estamos yendo a Cerro Colorado? No, señor, bájese, ya no vamos a Cerro Colorado. ¿Pasa eso, sí o no? Cuando vas a un restaurante, ¿cuándo se han ido a comer a un restaurante, aunque sea la tía Veneno? Levante la mano, ¿sí? Tú pides un plato y le preguntas, ¿existe tráigame un lomo saltado? Sí, señor, anota y se va. Y te trae el lomo saltado. ¿De carne de? Esperemos que sea de carne de res. Creemos que es de carne de res. Aló. Tenemos la fe de que es carne de res. Tú me estás preguntando, ¿cómo sé que es carne de res? A ver, muéstrame la foto de la vaca. ¿Hacemos eso sí o no? No, nos ponemos a trabajar, nos subimos a las movilidades, nos vamos a los restaurantes y creemos y tenemos fe que lo que nos han dicho, así lo van a cumplir. Y la gran mayoría de las veces es exactamente como nos han prometido seres humanos falibles, pero cuando se trata de Dios, ¿cuándo le vamos a creer a Dios por sus promesas cumplidas en nuestras vidas? Aló. Y entonces cuando se trata de Dios, ahí sí, confirmación, Señor, que el fulanito me hable, que no sé, que se caiga una hoja, que se parta un árbol, todo tipo de señales queremos, pero necesitamos aprender a creerle a Dios y a sus promesas. Aló. La fe comienza. ¿Cuándo comienza la fe? La fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Anote eso. Tatúese eso, si quiere. No se tatúe. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Una vez que tú conoces la voluntad de Dios para algún área en tu vida, entonces es ahí donde la fe comienza. ¿Y dónde encuentro la voluntad de Dios? Porque escuchamos frases de personas que te dicen, no, que se haga la voluntad de Dios, como diciendo que se haga cualquier cosa. Lo que sea que suceda, ya que suceda. Y eso no es una forma correcta de expresarse. No estoy diciendo que Dios no es un Dios soberano, pero es tan soberano que Él se ha amarrado a su palabra. Por lo tanto, siempre podemos encontrar la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Repito una vez más, la voluntad de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se conoce la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Aló.
Entonces, si tú tienes un asunto en tu cuerpo, tú tienes que ir a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia sobre lo que Dios desea para tu cuerpo? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que Dios desea para tu matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que Dios desea para tus finanzas? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que Dios desea para tu paz? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que Dios desea para tu llamado? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que Dios desea para cualquier área en tu vida que estés necesitando? Aló. La palabra de Dios está llena de principios, está llena de promesas, está llena de los deseos de Dios para nuestras vidas. Pero necesitamos conocer qué es lo que dice la palabra de Dios para que la fe empiece en nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestro cuerpo y de la salud en nuestro cuerpo? Hay pasajes en la Biblia donde dice que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y que por su llaga nosotros fuimos curados. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. La palabra de Dios dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios en el Salmo 103 porque Él sana todas nuestras enfermedades. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestro cuerpo? Que estemos. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces tu fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida, cuando tú conoces la voluntad de Dios. Para algún área de tu vida es cuando la fe empieza a surgir en tu corazón. Dices, wow, esto puede ser una realidad en mí. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. ¿Cómo viene la fe a nosotros? Así que la fe viene del oír y el oír. Digan conmigo, el oír y el oír. Una vez más, el oír y el oír. En el idioma griego no existen las comas. Entonces, esa coma que pusieron es porque estamos en el español. Pero si leyésemos en griego, hay que sacar la coma y se lee así, como lo acabamos de hacer. Es el oír y el oír. Es decir, el oír en forma constante, el oír en forma continua. Y estamos entrando ya en asuntos serios de la fe. Porque la fe no viene por el haber oído alguna vez en tu vida. Yo escuché que Dios sanaba, no sé, leí un pasaje y no hay fe todavía. Pero ¿cuándo viene la fe a nuestros corazones? Por no solamente por el oír, por y seguir oyendo la palabra de Dios. Respecto a eso en particular, cuando tú escuchas una promesa de Dios una vez, no hay fe todavía. Pero cuando la escuchas una vez y otra vez, entonces la fe empieza a aprender. Cuando la escuchas una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y la sigues escuchando, entonces la fe empieza a surgir en tu corazón en forma inequívoca. Repito, subrayo esta frase, en forma inequívoca. La fe empieza a surgir en tu corazón. Estoy escuchando una y otra vez que el deseo de Dios es que yo sea sanado, que Él llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, que Él envió su palabra y me sanó y me libró de toda ruina, que no olvide sus beneficios porque Él es el que sana todas mis enfermedades. Empiezo a escuchar y mi corazón entonces se llena de algo poderoso que se llama fe. Fe no es que un día escuchaste o que 2 veces escuchaste, no. ¿Cómo viene la fe? Una vez más. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe, entonces, la fe es algo que podemos hacer surgir en nuestros corazones. Puede ser para sanidad, puede ser para prosperidad, para bendición,
puede ser para tu familia, para tus hijos, puede ser para tu negocio, puede ser para tu profesión, puede ser para tu matrimonio, puede ser para tu paz, puede ser para todo aquello que tú necesites en tu vida. Aló. Para todo aquello que tú necesites en tu vida. Si la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos lo que alguien más dijo. ¿Aló? ¿Cierto? Escuchamos lo que alguien más dijo. Voy a entrar en ese detalle un poquito más adelante. Romanos, el capítulo 4. Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿cierto? Y si queremos entender un poquito cómo es la fe, debemos ver la vida de Abraham. Es una historia maravillosa, se encuentra en el libro de Génesis. Y yo te recomiendo que leas la historia de Abraham, porque es fantástica. De hecho, la pusieron en películas hace un tiempo, ¿no? Pero si tú lees, es una vida extraordinaria, la vida de Abraham. Ok, Romanos capítulo 4, verso 16. Me encantó el verso 16, por ejemplo. La primera parte, ¿qué dice? Por eso, la promesa, ¿cómo viene la promesa? ¿Cuántos quieren vivir las promesas de Dios en sus vidas? ¿Ya? No es el azar, no es la casualidad, no es que estoy acá 20 años y ya me toca, estoy en la cola mucho tiempo. No, no, no. ¿Cómo vienen las promesas de Dios a nuestras vidas? Dice, por eso la promesa viene por la fe. La promesa viene por la fe. La promesa va a venir a tu vida por la fe. Entonces, dice, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, escuche, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Digan conmigo, Padre de muchas naciones. Una vez más, Padre de muchas naciones. Esa era la promesa que Dios le hizo a Abraham. Escuchen, Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo, te haré padre de muchas naciones. Abraham recibió la promesa, escuchó la promesa. Y luego Dios le dice, mira, te voy a ayudar en tu fe. Vamos sal de la tienda. Mira el cielo. Cuenta las estrellas. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 3 horas después, 2568. No puedo. Así será tu descendencia. Vamos a la playa, Abraham. Agarra un puñado de arena. Cuenta los granos de la arena. 1, 2, no. Así será tu descendencia. ¡Wow! Dios le hizo una promesa a Abraham. Escuchen, te he confirmado como padre de muchas naciones. Escuchen, así que Abraham creyó. Abraham creyó. ¿Cómo es que Abraham llegó a creer? Abraham llegó a creer porque escuchó muchas veces lo que Dios le estaba diciendo. Escuchen, Abraham creyó. Ahora esto es muy poderoso. Abraham creyó. Escuchen, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Abraham creyó en ese Dios para quien no hay nada imposible. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Abraham creyó en el mismo Dios que tú y yo creemos, en el Dios que da vida a los muertos. Ahora, ¿cómo funciona ese Dios que da vida a los muertos? Y que llama a las cosas que no son como si ya existiesen. Ese es el Dios de Abraham. Ese es nuestro Dios. El Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen.
Este principio es poderosísimo y me quedan solamente unos segundos para completarlo. En el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Llévate esa frase pero grabada en tu corazón. El que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Termino con esto. Aunque no tengo ganas de terminar, pero terminaré. Marcos 11. ¿Están conmigo, cierto? Marcos 11. Estamos terminando con esto. Y pasaron por la mañana. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Se acuerdan ese pasaje en la Biblia? Jesús acababa de botar a los publicanos del templo que estaban así haciendo cosas que no tenían que hacer. Y encima va donde una higuera a buscar higos para comer y no había. Entonces, está basado Jesús y proclama una maldición sobre la higuera, ¿no? Todos los discípulos están, le habló a la higuera. ¿Cómo le hablas a la higuera? Este maestro ya está orando mucho. ¿Cómo le va a hablar a la higuera? Bueno, no importa. Se van y de regreso sucede lo que estamos leyendo. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Estaba asombrado. La higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cómo le respondió Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios. Escuchen. Esa frase, tengan fe en Dios, en el original se lee de esta manera. Tengan la clase de fe que Dios tiene. Tengan la clase de fe que Dios tiene. Y luego les explica cómo es esa clase de fe. Y si tú la captas en tu corazón, wow. Porque de cierto os digo que cualquiera, digan conmigo cualquiera. A tu vecino dile cualquiera. Dile, tú eres un cualquiera. Yo también, dile. Cualquiera. ¿Por qué remarco esta? No es para los pastores. No es para los que están mucho tiempo en la iglesia. No es para los que conocen mucho. No. ¿Es para quién? Para cualquiera. Para cualquiera. Para ti, para mí, para todos. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esa es la clase de fe de Dios. Cualquiera la puede ejercer. Que le dijere a una montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Termino con esto. Ahora sí termino con esto. ¿Cómo recibiste a Jesús en tu corazón? Dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces, ¿cómo recibimos a Jesús? Escuchamos que Jesús murió por nuestros pecados. Escuchamos acerca del amor de Dios y lo escuchamos lo suficiente como para que esa fe surja en nosotros. Dijimos, sí, yo necesito que mis pecados sean perdonados. Escuché acerca de Jesús en mi vida. Wow. Lo empiezo a creer. Y una vez que lo escuché y dije, sí, yo necesito, yo creo en esto. Escuchaste acerca de Jesús y entonces dijiste, yo voy a confesar a Jesús como el Señor de mi vida. Y dijiste, Señor, te hago el Señor de mi vida, me entrego a ti por completo. Y cuando confesaste a Jesús, se produjo el milagro de la salvación en ti, ¿cierto? Cuando creíste en tu corazón, Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares que Jesús es el Señor
creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dices, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así funcionó en la salvación y así funciona en todo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Tú debes llegar a un punto donde por tanto escuchar la palabra de Dios, tú crees en tu corazón. Y una vez que crees en tu corazón, tú declaras con tus labios aquello que has creído. Y cuando lo haces, entonces la fe está obrando a tu favor. La fe está obrando a tu favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Puede funcionar absolutamente para todos. Absolutamente para todos. Gracias, Espíritu Santo, porque aún en medio de las limitaciones naturales, tú estás haciendo tu obra, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mientras estás orando y dándole gracias a Dios por las promesas que quieres creer o que quieres empezar a creer. Si tú vienes por primera vez, entonces esto es para ti. Que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, porque Él murió por tus pecados. Pero necesitas creerlo y ahora confesarlo para que la salvación se haga una realidad en tu vida. Si quieres hacer esto ahí donde estás, yo quiero pedirte que repitas esta oración después de mí y que la hagas en voz alta y con todo tu corazón. ¿Estás listo? Repite esta oración después de mí. Amado Dios, hoy me acerco a ti y te pido perdón por todos mis errores y por todos mis pecados. Dile, Señor Jesús, te abro mi corazón y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida por completo. Creo en mi corazón y confieso con mis labios que tú eres Señor sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.